Muy buenas noches, colegas diputados. Esta declaración justamente comienza por definir un objetivo post-2015 de sustituir los objetivos del milenio por los objetivos del desarrollo sustentable, fundamentado precisamente en la soberanía de los países, en la lucha contra el colonialismo y cualquier tipo de imperialismo. La declaración habla de un nuevo orden internacional para vivir bien. Incluso se hizo eco de eso el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se presentan este tipo de acuerdos que tienen principios altruistas sobre los cuales todos podemos estar de acuerdo? Sobre todo quienes tenemos una concepción política e ideológica de nacionalismo revolucionario y de formación independentista. Porque no es ahora que esa visión integracionista en América Latina se ha inventado. Todo lo contrario. En el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez se inició una visión integracionista, incluso tercermundista, en donde se firmaron una serie de tratados como el Tratado Amazónico, se desarrollaron políticas institucionales de cooperación financiera como el Banco Centroamericano, el Banco del Caribe y otras organizaciones, aunque no me pongan la cámara, no importa, yo le hablo al pueblo. Y otra serie de estructuras financieras internacionales para garantizar ese nuevo orden económico internacional. Incluso con los recursos del petróleo en aquella época, en 1973 en adelante, los aumentos de los precios del petróleo, el gobierno tuvo una concepción clara en el sentido que precisamente esos ingresos petroleros de los países de la OPEP tenían que estar destinados a la creación de un nuevo orden internacional. Pero ¿qué vemos hoy día? Que se quiere extrapolar forzosamente el acuerdo o el apoyo a esfuerzos del gobierno venezolano cuando todos sabemos que esos objetivos del milenio no se están logrando en Venezuela. Porque si vamos, analicemos las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas en Venezuela y vemos que no es que estemos en un 7%, la pobreza extrema ha subido un 9%. 700.000 familias pobres más existen. Del 21% subió al 27%. Algo está pasando. Y ustedes tienen que revisar ese rebrote de la pobreza. Alguna falla estructural existe. No se está creando entonces una estructura que nos garantice un país independiente. Antes, por el contrario, cada día dependemos más del petróleo. Cada día dependemos más de los oligopolios internacionales, porque aquí lo que se está construyendo es un socialismo rentista. Un socialismo rentista que alimenta más las importaciones de otros países que el desarrollo de los factores productivos nacionales y regionales. Cuando nosotros vemos este tipo de acuerdos y de esfuerzo que realiza un país como Bolivia, un país plurinacional como Bolivia, que reconocemos ese esfuerzo porque la presencia de 13 presidentes y de 5 o 6 vicepresidentes no es cualquier cosa. Pero allí hubo un elemento de cooperación entre el gobierno central y el gobierno de la provincia de Santa Cruz, que todos sabemos haya habido un epicentro de lucha incluso contra el mismo gobierno de Maduro, contra el mismo gobierno de Morales. ¿Y qué es lo que ha pasado allí? Una cooperación entre el gobierno de Evo Morales y la gobernación o el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Es decir, cuando hay una cooperación más allá de los ideologicismos y de los sectarismos, las cosas salen bien. En este momento este acuerdo es precisamente para reivindicar principios sobre los cuales nosotros hemos venido construyendo una doctrina política. Y ya lo he mencionado aquí, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra precisamente la depredación del planeta Tierra,
la lucha contra precisamente la contaminación que a diario nosotros vemos en nuestros ríos, nos lleva a profundizar una relación internacional económica diferente. Y no solamente por el hecho de que un grupo de 77 países, de los más grandes del mundo como organización internacional, esté desarrollando una política internacional con China, sino que nosotros tenemos que tener como venezolanos una política clara para jugar allí un liderazgo que Venezuela siempre ha tenido y no llegar a esos foros internacionales simplemente para buscar apoyos a nosotros, sino antes por el contrario para conducir una política independentista en nuestra América, como siempre se ha denominado. Ese es el punto central. Nosotros de acuerdo que estamos con los planteamientos que aquí se hacen, porque forma parte de nuestra concepción ideológica, independientemente que dentro de la oposición tengamos diferentes tácticas y tengamos diferentes concepciones ideológicas, hay un propósito común que a todos nos reúne, que es la lucha por la democracia, es la lucha por la justicia social, es la lucha porque exista un nuevo orden económico internacional en donde la justicia social esté por encima de cualquier cartabón o de cualquier dogmatismo esquematizado. En eso estamos nosotros profundamente de acuerdo, pero vamos a ver la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Queremos crear un contorno internacional para defender un proyecto revolucionario y resulta que internamente ese proyecto revolucionario lo que ha hecho es hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Entonces, ¿cuál es el reflejo internacional que nosotros queremos dar? Simplemente que nos respalden, simplemente que respalden el esfuerzo del gobierno, pero todo lo contrario, ese esfuerzo no se ve en una mejoría de calidad de vida del venezolano. Vayan ustedes a los pueblos porque estoy seguro que van. Vean la situación de salud en Venezuela. Vean la situación de las carreteras en Venezuela. Vean la situación del desmejoramiento de la calidad de vida. Si nosotros queremos exportar un proyecto político de avanzada, pues entonces comencemos a dar un paso hacia adelante para mejorar las condiciones y la calidad de vida que tenemos en Venezuela. Un nuevo orden económico internacional pasa por tener un país como Venezuela que tiene ingentes recursos naturales, que tenemos las reservas petrolíferas y mineras más grandes del mundo. Venezuela tiene que tener un rol, debe jugar un rol primigenio, fundamental, acuerdo a las raíces bolivarianas independentistas que nosotros tenemos. Pero no podemos ser la escalera de los neoimperialismos que se han venido formando en América Latina, de los neoimperialismos que se han formado en el mundo. Esa no es la Venezuela que nosotros queremos. Esa no es la Venezuela de nuestra historia. La Venezuela de nuestros padres fundadores fue precisamente exportar libertad, buscar justicia social, buscar democracia, pero no buscar vericuetos imperialistas o neoimperialistas para acrecentar las riquezas en nuestros centros de poder. Esa es la realidad de este acuerdo que nosotros defendemos y podemos apoyar. Pero seamos claros, no busquemos subterfugios para hacerle propaganda al gobierno, cuando todos sabemos que aquí en lo interno hay contradicciones profundas en lo político, contradicciones profundas en lo económico, y eso está llevando al traste a un proyecto político que quedó rezagado por la historia. Muchas gracias.